Buen día, mi nombre es Luis Alejandro Velandia Alfonso, del curso de Ingeniería de Materiales de la Universidad Minuto de Dios. A continuación, voy a mostrarles el proceso de obtención del azulejo y el Cernet odontológico desde un laboratorio. Comencemos. Fabricación del azulejo desde el laboratorio. El azulejo es una pieza cerámica que se usa principalmente para recubrir paredes y pisos, sobre todo en baños, cocinas y exteriores. Se caracteriza por tener una superficie esmaltada que lo hace resistente y decorativo. Las propiedades del azulejo son alta dureza, resistencia al desgaste, impermeabilidad, fácil limpieza, resistente a químicos, buen aislante térmico y eléctrico, y puede ser frágil ante golpes fuertes. Para la elaboración del azulejo vamos a necesitar materiales como arcilla, que una de sus características es que es plástica cuando está húmeda y es fácil de moldear. Propiedades como buena cohesión, se endurece al cocinarse y es un excelente aislante térmico. Otro de los materiales que tenemos es el sílice o la arena. Entre sus características está material duro y granular, y sus propiedades: alta resistencia mecánica, aporta rigidez y es resistente al calor. El feldespato, su característica es un mineral fundente, propiedades: reduce la temperatura de fusión, ayuda a formar una estructura más compacta y mejora la resistencia final. Y los esmaltes, como característica, es una capa vítrea que recubre el azulejo. Entre sus propiedades está la impermeabilidad, ya que no deja pasar el agua, la resistencia a manchas y químicos, acabado brillante o mate y función decorativa. Entre los equipos de laboratorio que vamos a utilizar está el mortero, la balanza de precisión, los tamices, el molde, la prensa, el horno de mufla, las espátulas, grisoles de porcelana, guantes y pinzas. El primer paso es la selección y preparación de materias primas. En esta fase lo que hacemos es realizar el pesado correcto de los insumos a utilizar y realizamos la trituración de los materiales en molinos hasta obtener un polvo fino. La segunda fase es la de mezcla y homogeneización. En esta fase, por medio de un agitador o mezclador, se mezclan los polvos con agua hasta formar una pasta uniforme, controlando la proporción de agua para lograr una buena plasticidad. Tercera fase es el moldeado o conformado. En esta fase se forma el azulejo mediante el prensado utilizando los moldes requeridos en esta etapa. Podemos validar cómo se comporta el material al compactarse. Pasamos a la cuarta fase, el secado controlado. En esta fase se elimina la humedad del material. La temperatura debe estar controlada entre 100 a 110 centígrados. Este secado ayuda a evitar deformaciones y grietas en el material. Como quinta fase tenemos la primera cocción o bizcochado. En esta fase se introduce el molde creado en un horno eléctrico a una temperatura de 900 a 1000 grados centígrados, controlando el tiempo y velocidad de calentamiento. La sexta fase tenemos la fase del esmaltado, aplicación del esmalte. En esta fase se recubre la pieza con esmalte, el cual puede ser que lo preparemos en el laboratorio o que ya lo tengamos preparado. Luego pasamos a una séptima fase en la segunda cocción. Allí se vuelve a ingresar en el horno eléctrico el material ya esmaltado, pero esta vez a una temperatura entre 1000 y 1200 centígrados, verificando que no se deforme el objeto ni se malee la pintura. Finalmente tenemos la evaluación de propiedades. Validamos la resistencia mecánica, la absorción del agua, la dureza, porosidad
y resistencia térmica. Ahora hablaremos de la fabricación CERMET odontológico en el laboratorio. El CERMET odontológico es un material usado en odontología restauradora, especialmente en obturaciones. Su nombre viene de la combinación de cerámica metal, ya que mezcla propiedades de ambos tipos de materiales. Entre sus propiedades tenemos la resistencia compresiva, que es mayor que el ionómero de vidrio, la resistencia al desgaste, mejorada por el metal, la conductividad térmica, más alta que el ionómero, por la plata que se utiliza, la estética baja, no se usan dientes visibles, una biocompatibilidad buena, la liberación de flúor continua, esta ayuda a prevenir caries secundarias. Entre sus características principales tenemos un color gris oscuro o metálico, que es menos estético, mayor resistencia mecánica que el ionómero convencional, liberación de flúor, lo que ayuda a prevenir caries, buena adhesión química al diente, no necesita adhesivos adicionales, más resistente al desgaste que el ionómero tradicional. En odontología se utiliza para restauraciones en dientes posteriores, donde no importa tanto la estética. También como bases o recubrimientos cavitarios y pacientes con alto riesgo de caries. Las desventajas, podemos encontrar que es poco estético, tiene una menor resistencia que las resinas compuestas y puede ser más frágil que otros materiales modernos. ¿Cómo se obtiene el CERMET odontológico? El CERMET odontológico se obtiene a partir de una modificación de ionómero de vidrio. En esta se parte de un ionómero de vidrio convencional, polvo más líquido. El polvo de vidrio se mezcla con partículas metálicas, generalmente plata. Esas partículas se integran mediante un proceso térmico llamado sinterización y luego se mezcla con el líquido ácido poliacrílico, formando el material final. Ahora, para la fabricación, los materiales que necesitamos es, primero, una parte cerámica, que es el vidrio, un vidrio de aluminosilicato, silicio, aluminio y flúor. Una parte metálica, que en este caso pues es la plata, ceras para moldear, revestimiento para el cilindro de colado, aislante separador de yeso o silicón y equipos de laboratorio como máquina de colado, horno de cerámica, horno de precalentamiento, espátulas, mechero y motor de pulido. En la primera fase, la fase de preparación del vidrio, en la fase cerámica, se fabrica un vidrio de aluminosilicato con flúor. Se funden sus componentes sílice, aluminio, fluoruro a altas temperaturas. Luego se enfría rápidamente y se tritura hasta obtener un polvo fino. En la segunda fase, adicionamos el metal, en este caso la plata, al polvo de vidrio que se le agregan las partículas finas de plata, y estas partículas pueden mezclarse directamente o incorporarse como sales de plata. Seguimos con la tercera fase de la sinterización. La mezcla de vidrio y metal se somete a altas temperaturas, sin llegar a fundirse completamente. Este proceso se llama sinterización. Este proceso permite que las partículas de vidrio y metal se unan y formen un material más compacto y resistente. Como cuarta fase tenemos la trituración del material sinterizado. Después de la sinterización, el material sólido se vuelve a moler. Se obtiene un polvo homogéneo de CERMET, vidrio más metal integrado. En la quinta fase tenemos la preparación del líquido. Entonces se prepara una solución de ácido poliacrílico, el mismo que se usa en ionómeros de vidrio. Y se mezcla pues el polvo y este líquido. Finalmente, en la etapa 6, en el momento del uso clínico se mezcla el polvo CERMET con el líquido ácido. Esto genera una reacción ácido-base y se forma una base moldeable que luego endurece en el diente.
Gracias compañeros y docente. Esta fue mi presentación. Hasta luego.